camino para algo, hace una preparación. Amén. Amén. Él provee el camino y nosotros lo rechazamos. Entonces Dios tiene el derecho de preguntar por qué. Amén. Pero esto no solamente pasa con Dios al hacer este camino, sino que muchas veces nosotros también nos preguntamos por qué. Amén. ¿Por qué es que nos suceden estas cosas? Amén. Porque es que yo trato de vivir la palabra, pero me pasa tanto esto. ¿Por qué? Amén. Pero acá el profeta de Dios nos lo está diciendo. Y es porque muchas veces nosotros rechazamos la manera de Dios. Amén. Dios tiene un plan perfecto, hermano. ¿Sí? Amén. En su palabra Él nos la dio toda. Y hay mucha de ella que tal vez nos hiere, nos lastima. Amén. Pero Dios la dejó ahí en su palabra porque tiene un propósito para con nosotros, con ella. Amén. Nosotros la podemos aceptar tal y cual como Él la trajo. Tal y cual como Él la escribió. Amén. Y tal vez muchas veces te va a herir, te va a lastimar. Y tú te preguntarás, ¿por qué Dios está así conmigo? ¿Cómo Dios me trata así? Sí, muchas veces se preguntarán, oye, ¿por qué Dios, si yo conozco un Dios de amor? ¿Por qué trae tanto juicio, tanto castigo, hermano? Pero no es porque Él quiera, hermano, sino porque así mismo el hombre se ha apartado de los caminos de Dios. Él quiere traer bendición al pueblo. ¿Sí? Él quiere traer sanidad al pueblo. Él quiere que el pueblo de Dios viva por su palabra. Pero lo que pasa es que el pueblo de Dios no quiere vivir por la palabra, sino quiere vivir de su propia manera. El pueblo de Dios quiere vivir sus propias concupiscencias. Quiere andar su camino como ellos quieren. Quieren andar con Dios cuando todo está bien. Pero cuando todo está mal, hermanos, ahí sí no saben quién es Dios. Como a veces muchas veces pasa lo contrario. Cuando están bien, hermanos, se les olvida que había Dios. Pero cuando están en la necesidad, cuando están en el problema, cuando están todas las cosas acechando en su vida, es cuando se acuerdan de Dios. Entonces acá el profeta de Dios nos recuerda a un rey, ¿sí? Llamado Ocosías. Ocosías fue el hijo de Acab. Vemos que Acab fue un rey de Israel. O sea, que fue casi perverso, hermano. Que no quiso aceptar la vía que Dios había traído, hermano. Sino que él mismo se apartó de los caminos de Jehová al casarse con una Jezabel. Una mujer que desvió casi a todo el pueblo a la idolatría. Y acá, en vez de pararse correctamente, él decidió y quiso eso para su pueblo. Entonces vamos a leer como nos dice el profeta acá. Dice: una vez hubo un rey y su nombre era Ocosías. Él era el hijo de Acab y de Jezabel. Él era rey en Israel. ¿Cuál edad acá dice? En mi mente hay una escritura sobre Ocosías, hijo de Acab, que fue un mal rey para Israel. Después que él murió, habiéndose casado con una pagana para que fuera su reina, Jezabel, quien había introducido la idolatría en Israel, aun cuando Acab fue, como creemos nosotros, un tipo de creyente fronterizo. Mira lo que era acá, era un tipo de creyente fronterizo. ¿Y cuál es la definición de ese creyente fronterizo? Acá el profeta nos lo dice, él solo creía cuando se presentaba el problema. Miremos hoy en día cuántos creyentes fronterizos hay en el mensaje. ¿Cuánto creyente fronterizo hay hoy en día que se dice llamar cristiano? Hoy lo vemos por todas partes, ese mismo caso. Ese mismo caso lo tenemos hoy en día, hermano. Hay muchos llamados cristianos que quieren servir al Señor solo cuando están bien. Cuando están mal, perdón. Solo quieren servir al Señor cuando están mal. Y cuando están todo mal, cuando está todo en problemas, son los primeros que llegan a la iglesia. Cuando hay aflicción, hermano, son los primeros que están en el altar arrodillando. Cuando hay mucho problema, hermano, cuando hay tanta dificultad, son los que más lloran en la iglesia. Son los que más claman al Señor. Pero cuando está todo bien, hermano, casi que ni se aparecen. Déjame decirte que eso es un creyente fronterizo. Él solo creía cuando se presentaba el problema, pero tan pronto salía de él, Acab regresaba a su idolatría. Después de su muerte reinó en su lugar en Samaria su hijo Ocosías, mientras Josafat reinaba sobre Judá.
Él no reformó nada, sino que tomó la misma posición de su padre. Amén. Amén. Y su madre antes de él, adorando a Beelzebú, el dios de Ecrón. Amén. Y entonces un día, mientras caminaba en su palacio en Samaria, cayó del tejado y se hizo daño. Se enfermó mucho. Estaba tan enfermo, supongo yo, que los médicos no podían hacer nada más por él. Entonces envió a dos de sus siervos escogidos a inquirir en otro lugar donde estaba el dios de Beelzebú, a preguntarle a ver si iba a sanar o no. Amén. Amén. Recuerde, él era un israelita, pero se había apartado de las promesas de Dios. Amén. Mira lo que puede hacer un cristiano, hermano. Como tal vez ha conocido el poder de Dios. Amén. Cuando ha conocido las maravillas que Dios tiene. Cuando ha conocido un Dios que responde. Amén. Y cuando ha conocido un poco de la gloria de Dios. Amén. Pero se aparta de todo eso. Amén. Amén. Por simples razones. Amén. Amén. Tal vez porque no le gustó la palabra que le fue dicha. No le gustó alguna corrección que le fue dicha. Amén. Y por eso la gente se aparta. Y en vez de buscar las verdaderas cosas de Dios, se van por las cosas erradas. Amén. Amén. Eso lo vemos hoy en día. Amén. Los que han creído este mensaje se han parado por la palabra de Dios, ¿sí? Han llorado con nosotros, se han bautizado correctamente y han tratado de seguir la caminata. Amén. Amén. Pero tan pronto llega algo que no les gusta, hermanos, se apartan. Amén. Amén. Se desvían por algo donde los dejen vivir mejor, Amén. donde no les pongan, digamos, la palabra correcta, hermano. Amén. Amén. Donde les tracen la palabra de una forma diferente. Amén. Amén, porque eso lo vemos hoy en día, hermano. Amén. Si así fue en la antigüedad desde el principio, cuando Satanás vino con la misma palabra de Dios, amén, pero cambiando algunas cosas. Amén. Y si eso pasó en el principio, hoy en día lo tenemos Amén. igual, hermano. Amén. Mira, Satanás fue el mismo que fue a Jesús. Amén. Amén. Fue a Jesús no con cualquier filosofía, ¿sí? Amén. No fue con una filosofía humana, hermano. No fue tal vez con un libro de historia, hermano. No. Él fue a combatir a Jesús con la misma palabra. Amén. Amén. Y si así fue con Jesús, quiero que preguntarles, ¿no será así mismo con nosotros? Él va a venir de la misma forma, hermano, y va a tratar de traer la palabra. Muchas iglesias predican la palabra. Amén. Ellos no están predicando otra cosa, sino que están predicando de la palabra. Amén. Pero la están trazando diferente. Amén. La están usando de una forma incorrecta. Amén. Y la palabra de Dios, quiero que vayamos a la escritura. Nos dice en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo 2:15. Amén. Pablo, acá, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, amén, y le dice estas palabras, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Y mira lo que le dice: que usa bien la palabra de verdad. Amén. Amén. Eso tenemos que ser cada uno de nosotros, hermano. Esta palabra no solo es para los ministros, sino para cada uno de nosotros, hermano. Amén. Amén. Nosotros tenemos que usar bien la palabra del Señor. Amén. Mira, el profeta de Dios nos dice en un mensaje que en el principio Dios le dio al hombre y a la mujer un arma para combatir a Satanás. Para que ellos tuvieran que defenderse. Amén. Y Dios no le dio a ellos un arma como las que nosotros conocemos hoy en día, un arma de fuego, ¿sí? O un arma blanca, no. Él les dio la mejor arma que ellos Amén. Amén. Y Él les dio fue la palabra. Amén. Para que ellos pudieran defenderse de Gloria a Dios. Amén. Amén. Les dio eso, hermano. Amén. Y entonces dice que la única defensa que ellos tenían era la palabra de Dios. Amén. Mientras ellos se pudieran mantener resguardados en la palabra de Dios, todo iba a estar bien. Amén. Amén. Y eso fue en el principio. Amén. Amén. Encontramos, como le dije, a la mitad de la Biblia, encontramos a Satanás combatiendo a Jesús con la misma palabra. Amén. Amén. Con la palabra de Dios. Amén. Y Jesús combatió a Satanás con la misma palabra. Amén. Con su propia palabra. Amén. Ese Dios, ese Jesús, amén, es Dios manifestado en carne. Amén. Ese mismo Jesús que allá en la antigüedad, porque Jesús es Dios, hermano, ¿sí? Amén. Había traído a creación al mismo Satanás. Amén. 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 Él pudo haber combatido a Satanás
con algún don. Amén. Lo pudo haber combatido con su propia deidad, hermanos, y Amén. ahí acababa todo. Pero él lo combatió con Amén. su misma palabra. Amén. 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 Esa era la mejor arma que tenía Jesús. Amén. Amén. Jesús tenía que defenderse con algo. Amén. Amén. Y hubiera sido diferente si solo Jesús se hubiera defendido con su deidad porque Él era Dios. Amén. Pero Él no usó su deidad para defenderse. Jesús, siendo justo, usó la misma arma que le dio a Adán. Amén. Y usó la misma arma que nos dio a cada uno. Amén. Esa misma arma Jesús, el Señor nos la dio a nosotros para Amén. defendernos y combatir a Satanás, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice el profeta en el mensaje Israel en Egipto. Amén. Amén. Dice, Él nunca envió uno de sus grandes dones cuando se enfrentó a Satanás. Amén. Tremendo, hermano. Mira, Jesús mismo él nunca usó uno de sus grandes dones cuando se enfrentó a Satanás. Amén. Amén. Pero es decir, este es el mensaje. Él nunca empleó ninguno de sus grandes dones cuando se enfrentó a Satanás. Él dijo, escrito está. Amén. Solo de pan vivirá el hombre. Amén. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Y él lo derrotó. Así es. Amén. Conocía las escrituras. Amén. Amén. Pero Satanás también la conoce. Amén. Mira, Jesús derrotó a Satanás porque él conocía las escrituras. Amén, Señor. Esa es la única forma de que nosotros podemos derrotar a Satanás. Amén. Conociendo las escrituras. Amén. Tenemos que conocerla bien. Amén. 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 Porque tal vez conocemos parte de aquí, pero tal vez esto nos hace falta y estamos débiles en eso. Y en lo que estamos débiles es donde más nos combate Satanás. Amén. Amén. Porque mira que Satanás le fue a Jesús, hermano, en un momento de debilidad. Amén. Amén. Dice la escritura en Lucas 4 que el Señor fue llevado, ¿sí?, al desierto para ser tentado. Amén. Amén. Él fue llevado para ser tentado. Amén. Y entonces Satanás vino loco que en un momento tal vez de debilidad. Amén. Amén. Después de haber ayunado tanto. Amén. No había probado alimento. Amén. Y le dio con lo más duro que fue, con el alimento. Amén. Oye, si tienes hambre, di a estas piedras que se conviertan en pan. Amén. Amén. Pero Jesús conocía bien las escrituras. Amén. Recordemos una cosa, el profeta, Satanás también las conoce. Amén. Pero ustedes tienen que saber cómo usar correctamente la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que usar. Amén. A nosotros se nos fue dada la mejor arma que Amén. Amén. pero nosotros tenemos es que escudriñar esta palabra. Amén. Amén. Tenemos que saber cuáles son las promesas que hay para con nosotros. Amén. Tenemos que saber con qué vamos a combatir a Satanás. Amén. Amén. No solo podemos usar la Biblia para beneficio propio, hermano. ¿Sí? Tenemos que usar la Biblia para dar de comer a la mente. Amén. Dar de tomar al sediento. Amén. Amén. Darle un mensaje de misericordia y perdón Amén. al que se afligido. Amén. Para que tal vez Amén. vea que está en la lona y que está en el piso, hermano. Tenemos Amén. que llevar esa escritura de aliento para él. Amén. Tenemos que tomar la escritura en todo momento. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces esto estaba pasando con Josías, amén. Se había desviado y había mandado a preguntar al Dios de Berseba. Amén. Amén. A ver si iba a sanar o no. Y recuerden, él era un israelita, pero se había apartado de las promesas de Dios. Amén. Cuando un supuesto cristiano o uno que debería ser cristiano toma la actitud que él tomó, no puede esperar más que problemas. Amén. Entonces, mientras ellos iban en su camino, el ángel del Señor fue a uno que vivía para Dios. Amén. Elías Esbita, el profeta. Amén. Allá en alguna parte del desierto, en su pequeña casa de Adob, apareció el ángel del Señor en la habitación y le dijo: sube allá y párate en el camino. Amén. Ustedes saben, no pueden esconder sus pasos, sus pecados delante de Dios. Amén. Él conoce todo respecto a usted. Amén. Y le dijo: ve y párate en el camino. Amén. Y Elías fue y se paró esperando que pasara. Cuando llegaron, él les dijo: vayan, díganle al rey que los ha enviado, así dice el Señor. Él no se levantará de ese lecho. Amén. Y pregúntele por qué envió a consultarle a Belcebú estas Amén. cosas. Amén. Es porque no hay Dios en Israel. Es porque no tienen profeta. Amén. ¿Es esa la razón por la que han hecho eso de enviar a Belcebú?
Amén. Mira, Dios estaba acá un poco disgustado, Amén. hablando por la boca de un profeta. Amén. Estaba un poco disgustado porque él había mostrado sus maravillas al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Amén. Amén. Y conocemos que cada vez que nacía una israelita, sus padres le contaban la historia de cómo fue que Dios los sacó. Gloria. Amén. Amén. Así fue como Moisés descubrió de que él era el libertador. Amén. Amén. Porque fue enseñado por su propia madre. Amén. Y entonces así, con muchas cosas, hermanos, estos israelitas sabían cómo Dios había obrado. Amén. Tal vez Ocosías sabía cómo Dios obraba, hermano. Amén. En poder, en gloria, en sanidad, hermano. Amén. Pero aún así, Amén. él quería apartarse de las cosas de Dios. Amén. Amén. Él no quería saber nada de Dios. Amén. Entonces dice, yo me pregunto hoy cuando pienso en esta nación enloquecida y buscadora de placer en la que estamos, ¿por qué es que recurrimos a la bebida, a las apuestas, a fumar y a hacer las cosas como las hacemos para hallar placer? ¿Será porque no hay placer en la casa de Dios? Amén. ¿Será que no hay gozo en servir al Señor y por eso tenemos que acallar ese precioso deseo en nuestro corazón con las cosas del mundo? Amén. Yo me pregunto qué ocurrirá cuando Dios nos lo demande en el día del juicio y nos pregunte por qué recurrimos a tales cosas buscando placer. Amén. Cuando el placer cristiano está en el Señor, Amén. tiene gozo indecible y lleno de gloria para sus creyentes. Amén. Amén. Porque el mundo anhela esas cosas para tratar de satisfacer sus deseos con las cosas del mundo. Amén. Cuando el gozo del Señor para el pueblo de Dios es culto de oración a la antigua. Amén. El Espíritu. Amén. Muchos de nosotros conocemos lo que era el mundo. Amén. Amén. Cómo vivíamos allá. Amén. Amén. Nosotros sabemos de dónde fuimos acá. Amén. Cómo era que vivíamos antes, hermanos, con tal vez un poco de gozo permanente. Amén. Y yo no entiendo cómo a la gente le gusta ese gozo permanente cuando hay un gozo indecible, hermano. Amén. Cuando hay un gozo constante en el Señor. Amén. Amén. Pero ¿sabes por qué andan en eso? Porque no conocen de eso. Amén. Así es, Señor. Amén. No les ha sido dado verlo, hermano. Muchas veces nosotros estamos juzgando eso, hermano, de que por qué la gente está así. Amén. En vez de ir y predicar la palabra. Amén. Así es. Si así mismo le pasó al mismo profeta de Dios, hermano. Estando también ahí en una tienda donde una mujer se estaba prostituyendo, hermano. Amén. El mismo profeta de Dios habló, hermano, dijo, oye, ¿por qué no destruyes esto? Sí, Señor. Amén. Pero Dios le dio una enseñanza maravillosa. Amén. Y nosotros deberíamos aprender de eso también. Amén. Amén. De que antes de hablar y juzgar a alguien, amén, tenemos es que mirar la condición. Amén. 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 Mirar la condición en la que ha caído, hermano. Amén. Tal vez sea una persona de Dios, un elegido de Dios. Amén. Gloria a Tal vez Dios, sea así parte es. de la novia, hermano. Amén. Entonces, en vez de estar juzgando, deberíamos darle la alimento. Gloria a Dios. Amén. Deberíamos abrirle los ojos con la palabra del Señor. Amén. Deberíamos expresar esa verdad que nosotros hemos tenido. Amén. Amén. Eso es lo que debemos hacer, hermanos, pero hemos estado muy dormidos. Amén. Hemos estado en la silla de predestinación. Amén. Amén. Pensando que yo ya soy salvo y ya no tengo nada que hacer. Amén. Pero sabes, un día va a venir el Señor, amén, a rendir cuentas contigo. Amén. Él va a venir a decirte, oye, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Amén. ¿Qué hiciste con el don que yo puse en ti? Amén. ¿Qué hiciste con aquello que yo te di para que lo dieran las demás? Amén. Como aquella escritura de aquellos hombres que les fueron dados unos talentos. hermano. Amén. Amén. Y cada uno lo usó de diferente forma, pero uno de ellos lo guardó. Amén. Y ese fue el que recibió el juicio, hermano. Amén. Recibió la condenación. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque no usó la palabra de Dios conforme a la voluntad. Amén. Amén. Debemos de dejar de ser egoístas. Amén. Amén. Y de dar lo que Dios nos ha dado a los demás. Amén. Amén. Entonces sigue diciendo el profeta de Dios. Dios tiene gozo indecible para el creyente, tiene poder ilimitado para el creyente. Amén. 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 Mira lo que nosotros tenemos. Amén, Amén. así es. Tenemos poder ilimitado Amén. mientras nosotros lo recibamos. Amén. Lo tenemos mientras nosotros creamos que lo tenemos. Amén. Amén. Pero mientras tú sepas que tienes poder ilimitado, pero no lo crees en sí, Amén. no puedes hacer nada con ello. Amén. Mientras tú sepas que tienes un arma con la cual defenderte, amén, Amén. pero no la sacas para defenderte, hermano, no podrás hacerlo. Amén. Mientras tú sepas que la Amén. palabra de Dios dice que vas a ser sano,
Amén. Amén. Pero tú no crees eso, hermano, no va a servir de nada. Amén. Amén. La palabra de Dios necesita un efecto en tu Amén. vida. Amén. La palabra de Dios necesita que caiga en la semilla correcta, Amén. hermano. Y que empiece a dar fruto en tu corazón, hermano. Que empieces a creer, hermano, como la fe de Abraham. Amén. Trayendo las cosas, amén, como si no existieran. Amén. Amén. Trayéndolas a existencia. Amén. Amén, amén, amén. Es lo que nosotros debemos hacer. Entonces dice, tiene sanidad y salvación. Amén. Tiene gloria, Amén. tiene bondad y Amén. tiene misericordia. Amén. Pero si el individuo se niega a recibir el remedio para el pecado, el remedio para quedar libre de su odio y malicia, no culpe a Dios. Amén. Porque está allí al alcance de su mano. Amén. Puede Amén. recibirlo, hermano. Amén. Usted dirá, bueno, si yo tuviera fe, la fe le es dada. Amén. Amén. Es suya. Dios la tiene al alcance de su mano en esta noche. Fe para todo y Dios lo prometió. Amén. Las medicinas, ¿cómo es que descubren las medicinas? Lo primero que hacen para hallar las medicinas es mezclar algunas drogas y elaborarlas en un laboratorio, hasta encontrar cómo administrar la medicina que Amén. intentará aniquilar un germen en el cuerpo humano. Amén. Buscan un conejillo de indias, le suministran cierta enfermedad, luego le inyectan la vacuna a este conejillo de indias para ver cómo reacciona. Y si el conejillo de indias se recupera, está bien. Amén. Entonces comienzan a suministrársela a los seres humanos. Amén. Y algunas veces funciona y otras no. Amén. Pero primero es provocada en un conejillo de indias para saber si funciona o no. Pero no siempre funciona en los seres humanos. Amén. Uno puede estar seguro de eso, hermano. Sabes que muchas veces nosotros ponemos más fe en estos medicamentos que en la propia palabra de Dios. Amén. Amén. Asincerémonos con eso, hermanos, si nos ha pasado. Sí, hermano. Amén. 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 Oran por nosotros, oye. Eres sano en el nombre del Señor. Amén. Amén, amén, Sigues amén. con el dolor y sigues con el dolor y vas declarando enfermedad y vas declarando enfermedad. Te tomas la pastilla y eres sano y le quedes más a eso, hermano. Amén. Porque no crees en el proceso de Dios. Amén. Amén. Dios tiene un proceso para con cada uno de sus Amén. hijos. Amén. Mira, Dios en su palabra dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Amén. Pero no dijo cuándo iban a sanar. Amén. Él no dijo el tiempo, hermano. El tiempo depende de ti. Amén. De cuánto lo crees. Amén. De cuánto esperas en el Señor. Amén. Hay un mensaje llamado el juicio. Es demasiado bueno. Algún día lo traeremos parte. Vamos a traer un día de estos y es hermoso, hermano. ¿Por qué? Porque Satanás tiene unos testigos, amén. Y los sigue teniendo. Y esos testigos son el Señor impaciente, el Señor escéptico y el incrédulo. Amén. 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 Y muchas veces de esos tres testigos, ¿sí? Nosotros le damos valor. Muchas veces a esos testigos nosotros los incrementamos. Amén. Me gustó mucho lo que dijo el hermano Francisco Holguín, hermano, ¿sí? David nunca dijo que él era un gigante. Amén. No le dio importancia al gigante. Amén. Así debemos de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios lo dijo en su palabra, no dijo cuánto tiempo iba a pasar. Amén. Él prometió que íbamos a sanar. Amén. Él prometió en su palabra, esperemos en él. Amén. Él prometió en su palabra, dice que recibiréis el Espíritu Santo. Amén. No dijo en cuánto tiempo lo vas a recibir, Amén. pero eso depende de ti. Amén. Eso depende de ti, de cómo vivas al Señor, Amén, amén. de cómo le estás permitiendo a Dios vivir en tu vida, Amén, de cómo le estás amén. permitiendo a Dios obrar en tu Así vida, es. Amén. de cómo le estás permitiendo a Dios quitar esas cosas que no le gusta, hermano, así Amén. te duela. Amén. Eso depende de ti. Amén. ¿Sabes? El Amén. crecimiento de Dios en tu vida depende de ti. Amén. Amén. Dios no necesita más sino solo a ti para Amén. formar un incendio en la ciudad. Amén. Dios solo necesita de hombres que le crean verdaderamente. Aleluya, así es, Señor. Así hizo con cada individuo, hermano. Mira Amén. con Noé cómo hizo, hermano. Amén. Mira con Moisés, hermano. Mira con Elías. Amén. ¿Por qué? Porque él obra en individuos. Amén. Amén. Y él quiere obrar en tu vida. Amén. Amén. Él quiere que tú te dejes moldear y formar. Amén. Gloria a Dios. A la forma de Dios. Amén. No a nuestra propia forma. Amén. Amén. Entonces seguimos leyendo acá, dice. Pero si el individuo se niega a recibir el remedio para el pecado, el remedio, bueno, ya lo leímos. Dice, pero no siempre funcionan los seres humanos, uno no puede estar seguro de eso, amén. Amén. Porque la medicina que ayuda a uno podrá matar a otro. Amén. Pero si hay algo en lo que uno puede descansar con seguridad, es en el bálsamo. Amén. Amén. En Galaad, hermano. Amén. Cura cualquier cosa que le haya dicho que Amén. cura. Amén. Por eso no hay que preocuparnos.
Amén. Las Así es, medicinas Dios. podrán fallar, pero el bálsamo de Dios no puede. Gloria a Amén. Gloria a Dios. Ha sido probado, hermano. Amén. Entonces uno oye tanto decir hoy que las enfermedades cardíacas son el asesino número 1 del país. Amén. Hoy en día decimos que el cáncer es el asesino número 1 del país, hermano. Pero yo quiero decirles como dijo el profeta, la enfermedad del pecado es el asesino. Amén, número así uno. es. Es el Amén. que mata, hermano. No el cuerpo, sino que mata el alma. Amén. Ese pecado es el que te quiere tener alejado de Dios. Amén. Ese pecado que hay en tu vida, hermano, no quiere que tú recibas las promesas que Él te dio. Amén. Esas cosas que el mundo te ofrece, hermano, son vanas. Amén. Así Pasajeras, es. hermano. Aleluya, así es. Todo lo que has cosechado acá en la tierra, hermano, va a pasar. Amén. Recordemos esa palabra de Dios que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra. Amén. Tenemos que aferrarnos cada vez más a su palabra. Sí, Señor. Amén. Estar creyendo cada vez más en Él, hermano. Amén. Entonces dice, la enfermedad del pecado es el asesino número 1 del país. Amén. Tenemos los mejores médicos que hayamos tenido alguna vez. Las mejores medicinas con las que hayamos practicado. Amén. Los Amén. mejores Amén. hospitales y tenemos más enfermedades de las que el mundo ha tenido alguna Amén. vez. Mira, la Amén. ciencia ha crecido tanto, amén, ha avanzado tanto, Amén. hermano. Pero aún así también el pecado ha avanzado. Amén. Amén. Hay tanta cura hoy, sí, hay tanta medicina, hay tantos hospitales como dice el profeta, pero hay cada vez más enfermedades. Amén. Entonces dice, porque tenemos más pecado del que el mundo haya conocido. Amén. Amén. Recordemos, hermanos, mira, toda enfermedad, toda muerte, todo dolor, toda angustia, entró por el pecado, Amén. Amén. por dejar la palabra, hermano. Amén. Por soltar la espada de Dios, Amén. por soltar el arma que nos fue dada. Amén. Y si eso fue allá en la antigüedad, hoy mismo continúa siendo. Amén. Amén. A ti te es dada la palabra de Dios para que te puedas proteger de las acechanzas del enemigo. Pero si no Amén. sabes usarla, hermano, Satanás te va a acabar. Amén. Amén. Satanás te va a combatir por la parte más débil que tú tienes. Amén. Amén. Entonces nos sigue diciendo acá, el pecado es incredulidad y la razón por la que la gente está en esta condición hoy y hay todo tipo de enfermedades apareciendo en las que no se sabe nada es por la forma en que viven. Viven en incredulidad. Amén, amén. Y Dios envía su misericordia, sus mensajeros por toda la tierra a predicar sanidad divina y la gente se ríe y dice que eso no existe. Él envía al Espíritu Santo para quitar el pecado de un hombre y los tildan faltos de entendimiento. Amén. Entonces Dios les va a preguntar por qué lo hiciste. Amén. 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 Tendremos que responder en aquel día por la actitud que tomamos hacia su Santo Espíritu y sus promesas. Amén. El pecado es incredulidad. Amén. Todo hombre que no cree es un pecador. Amén. Podría cantar como un arcángel en la iglesia, hasta podría ser diácono en la iglesia o alguna otra cosa. Pero si el hombre no cree la palabra de Dios, es un pecador. Amén. El que no cree ya es condenado. Amén. Amén. Fíjense hoy en el mundo crítico contra los poderes y el Evangelio de Jesucristo. Mediten en nuestra nación hoy cuánta crítica, cuánto pecado hay por todas partes, hermano. Amén. Aún nosotros cuánta burla recibimos, hermano. Así es. Amén. ¿Por qué? Porque estamos parados firmes en la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, mediten en nuestra nación hoy cuánta crítica, cuánto pecado hay por todas partes. Sin embargo, vamos a la iglesia. Somos gente muy religiosa al ir a la iglesia, pero Israel también lo es. Amén. Hay camino que al hombre parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Amén. Y Amén. nosotros tenemos una verdad. Jesucristo salva de todo pecado. Amén. Amén. La sangre de Jesucristo santifica. Amén. Y llena al creyente con el Espíritu Santo. Amén. Es bastante medicina, pero la gente se niega a tomarla. Amén. Por eso es que tenemos las cosas como las tenemos. Amén. Amén. Mira, Dios ha enviado su Espíritu Santo. Él lo ha prometido. Amén. Amén. Dime qué sería, digamos, el cristianismo sin Espíritu Santo. Amén. Sería una religión más. Amén. Yes. Amén. Lo que hace la diferencia es esto, hermano. Amén. Dios ha enviado al Espíritu Santo para que Dios more en nuestras vidas. Amén. 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 Para que seamos diferentes. Amén. Y así que, Amén. como dijo Pablo, que no sea el que viva yo, sino que viva Él. Amén. Que podamos dejar toda discordia atrás, hermano. Amén. Que Gloria a podamos Dios. estar como el Señor dijo, amén, Amén. estando Amén. unánimes juntos. Amén. Dios Amén. quiere eso en tu vida, hermano. Amén. Amén. Mira, ya en la antigüedad, cuando Dios les dio su promesa, Amén. les dijo que fueran allá al aposento alto y esperasen. Amén. Amén. Tal vez estos 120, entre ellos tal vez había, no todo era bueno.
Amén. Amén. Pensemos un poco porque ellos eran hombres sin el Espíritu Santo. Amén. Amén. Eran personas sin el Espíritu Santo. Mira a Juan. Amén. Juan, antes de ser Juan el amado, Juan el amado, pues era predestinado para eso. Amén. En una ocasión Juan le dijo: oye Señor, ¿por qué no mandas fuego y destruyes esta ciudad? Amén. Mira a Juan el amado sin el Espíritu Santo. Amén. Amén. Miremos un poco a Pedro, hermanos. Amén. Amén. Iban de camino. Amén. Amén. Y le dice Pedro a Jesús: oye, ¿qué de esto? Amén. Amén. ¿Qué de esto? Amén. El Señor le dice: oye, si yo quiero que de ti. Amén. Amén. Mira cómo estaba Pedro. Pensemos tal vez en María. Amén. Amén. Mira, María, ella era la única que estuvo con Juan en la muerte. Amén. Amén. Y tal vez ella se puso a pensar: oye, ¿dónde estaban aquellos Amén, otros amén. 10 cuando el Señor estaba muriendo, hermano? Amén. Ya estaban en el aposento alto todos ellos, hermano. Amén. 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 Tal vez tuvieron que llegar a un momento donde tuvieran que pedirse perdón cada uno. Yes. Amén. Amén, amén. Entonces le dijeron: oye, Pedro, perdóname, yo pensé mal de ti. Amén. Amén. Tú le dijiste al Señor que lo seguirías hasta la muerte. ¿Dónde estabas en ese momento? Amén. Amén. Sí, tal vez llegaron así, Pedro tuvo que hablar con Juan y así cada uno de ellos, hermano. Amén. Ellos Amén. estaban en un solo lugar, hermano, con un propósito, hermano. Amén. Amén, amén. Que era de recibir el Espíritu. Amén. Amén, amén. Ellos sabían que si no tenían todo en regla no podía bajar. Amén. Amén. Ellos sabían eso, hermano. Por eso tenían que tener todo en orden. Amén. Amén. Ellos tenían que tener toda su vida en regla, hermano. Amén. Si había tal vez alguna discordia entre hermanos, tiene que ser arreglada. Amén. Él necesita eso en tu vida. Amén. Él necesita un cambio en nosotros, hermano. Amén. Él necesita que nosotros Amén. muramos. Amén. Como se diga. Sí, amén. 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 Gracias, lo digo mal. Amén. Amén. A nuestra propia vida, hermano. Amén. Vivir cada vez más a Él, Amén. hermano. Él necesita eso en nosotros. Amén. Dice: el nuevo nacimiento es un nacimiento. Es lo que dice que es nacer de nuevo. Cualquiera sabe que un nacimiento es un desorden. Sea Amén. en un granero, en una pila de heno o en una habitación decorada en un hospital. Yes. Donde quiera que sea, es un desorden. Amén. Y Amén. cualquier nacimiento y el nuevo nacimiento no es una concepción, no es diferencia, es un desorden. Amén. Un hombre nace de nuevo, él lo hace a él hacer cosas Yes. que no pensaría que iba a hacer. Amén. Amén, Él Señor. podía hacerlo llorar, lloriquear Yes. o armar un alboroto. Amén. Podía llevarle a hacer cosas que no creyó que haría. Amén. Pero Amén. él Amén. hay vida nueva y eso es lo importante. Aleluya. Amén. No esperar, oye, no, mira cómo lloro. No, hermanos, y nosotros tenemos que Amén. derramar el corazón delante de Dios. Amén. Perdón por todo lo que hemos hecho, hagámoslo sin pensar. Amén. Dios necesita eso. en Amén. nosotros. No Amén. debemos de pensar tanto en nosotros, sino que Gloria a pensemos Dios. más en Amén. Amén. Con su escritura, apartando la mirada hacia Jesús. Aleluya. Eso es lo que tenemos que mirar cada vez más. Amén. No mirándonos a nosotros porque somos un mar de errores. Amén. Amén, Dios. Pero cuando miramos a Jesús podemos ir a la perfección. Amén. Amén, amén. Quiere decir nosotros. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces sigue diciendo acá: una persona puede llegar al altar, arrodillarse, levantarse y decir: recibí el nuevo nacimiento. Amén. Usted Amén. debe permanecer allí hasta que todos sus pensamientos, su propio ser y todas sus cosas mundanas hayan desaparecido. Amén. Hayan muerto y desaparecido de ustedes. Amén. Entonces ocurre el nuevo nacimiento. Amén. Usted podrá babear y hablar incomprensiblemente, babear como caballo comiendo forraje, pero se levantará de allí en una nueva condición. Amén. Un nuevo nacimiento y Amén. algo vivo en ustedes. Amén. Para distinto a lo que eran. Amén, El amén. nuevo nacimiento no puede venir sin que primero haya una muerte y la gente Yes, no Padre. quiere morir. Amén. Ese es el problema, hermano. Que quieren tener un nuevo nacimiento sin morir. Amén. Amén. Pero hay que Amén. morir a cada uno de nosotros mismos, hermano, a nuestros propios pensamientos. Amén. Entonces dice: la gente no quiere morir, no quiere la guianza sencilla del Yes. Espíritu Santo. Amén. Quieren su propia manera de pensar. Usted no puede tener sus propios pensamientos, tiene que tenerlos de Él. Amén. Que la mente que estaba en Cristo esté en vosotros. Amén. Él piensa los pensamientos de Dios. Amén. Trae las bendiciones de Dios y el poder de Dios. Amén. Amén. Lo convertirá en un desastre en cuanto al mundo se refiere. Amén. Pero producirá vida nueva. Amén. Una vida resucitada. Nuevos pensamientos. Gloria a Dios. Producirá una nueva persona, una nueva fe y los pasará de muerte Amén. a vida. Amén. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Amén. Tenemos
tan tremendo que Dios, hermano. Es el negocio que Dios nos ofrece, no como lo que nos ofrece el mundo, hermano. Es el negocio mejor que Dios nos pudo dar. Amén. Que tomó nuestra vida sucia, indigna, que no valía nada. Amén. Hacernos hijos de Dios. Dios. Darnos la vida de Él santa, sin mancha. Aleluya. Amén. Nosotros llegamos a ser como Él, hermano. Amén. Es bonito ser como Él. Amén. Es bonito que Dios viva en nosotros. Amén. Qué bonito nos hace personas diferentes. Amén. Así es, Dios. Nos hace personas que se duelen por el pecado. Amén. Nos hace personas sensibles, hermano. Amén. Amén. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Amén. Cuando tú ves la gente del mundo, es una gente insensible. Amén. Que no les importa nada. Amén. Que mientras la gente está tratando de sobrevivir, quieren es caerle encima. Yes. Pero las cosas de Dios son diferentes. Amén. Entonces dice acá, el nuevo nacimiento, no importa cuán desastroso parezca, cuánto tenga que llorar, chillar y alborotear en el altar. Yes, Lo que tenga que hacer, todas las cosas innecesarias que usted cree no debería hacer, eso lo hará hacerlo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Todo su orgullo. Amén. Y si no quiere lavarse la pintura de labios de su rostro, unas lágrimas podrían hacerlo. Amén. Hará de usted un desastre, pero se levantará de allí como una persona distinta. Amén. Nacida del Espíritu de Dios. Amén. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Hará algo por ustedes, hombres. Eso los hará dejar el tabaco, el cigarrillo y la botella. Amén. Lo limpiará y usted dirá, bueno, no hay nada malo en eso. Quédese allí lo suficiente y se levantará para darse cuenta que si hay algo malo. Deje que la nueva vida se apodere. Vea lo que la antigua vida Gracias, Señor. abandonará esas cosas. Amén. Los cigarrillos, el tabaco y el whisky, las cosas del mundo se desprenderán de usted. Amén. No quiere permanecer mucho tiempo. Quédese allí hasta que esté completamente muerto. Después que esté muerto, quédese allí hasta que se pudra. Ya no hay oportunidad de rejuvenecer otra vez. Esa es una palabra fea, pero es la verdad. No hay que buscar el diccionario Webster para encontrarla, porque es una predicación sencilla y clara. Pero lo salvará, hermano. Le digo que lo hizo por mí y sé que lo hará por cualquiera. Quédese allí y algo sucederá en su vida y un cambio vendrá sobre usted de manera que todo el que lo conozca sabrá que algo le ocurrió. No tendrá que decírselos, ellos lo verán en usted. Su esposa lo verá en usted. Sus hijos lo verán en usted. Sus vecinos lo verán. Su jefe lo verá. Todos lo verán en Gloria a usted Dios. porque estará sellado y marcado y ya no vivirá conforme a su concupiscencia, sino que estará muerto y sepultado. Amén. Será una nueva criatura. Amén. Qué glorioso es eso, hermano. Qué glorioso es vivir para Cristo, hermano. Saber de que nos sacó de la basura en la que estábamos, hermano. Para llevarnos al reino. De la basura a la gloria. Glorioso lo que Dios tiene con cada uno. Amén. Pero sabes, Dios necesita que nos paremos firmemente con su palabra. Amén. Que no solo creamos lo que nos conviene, sino todo. Amén. Que tracemos bien la escritura. Amén. Amén, Señor. Que hagamos ese consejo que Pablo le fue dado a Timoteo. Amén. Usa bien la palabra de Dios. Amén. Es lo que debemos hacer. hermano. Pedro hizo eso con estos hombres. Amén. Cuando allá estaban en el aposento alto, hermano, dice que él se paró con los 11. Amén. Y les dijo, oye, estos hombres que ustedes ven no están ebrios. Amén. ¿Por qué? Porque había un cambio, hermano. Amén. Dios quiere eso en nuestras vidas, un cambio. Dios quiere que nos paremos por Él, hermano. Si nosotros nos paramos por Él acá en la tierra, Él se parará por nosotros. Amén. Quiero terminar con esto. Dice, hace cierto tiempo un conocido evangelista, hace unos 50 o 60 años atrás, llamado Daniel Greenfield, cruzó los Estados Unidos celebrando avivamientos. Tuvo tremendos avivamientos en todas partes. Dice el relato que una noche se acostó, soñó que había muerto y fue al cielo. Mientras estaba parado esperando cerca de la entrada, pensó, ahora entraré a este tremendo lugar de Dios, porque he predicado el Evangelio y he ganado almas para Cristo, y ellos tendrán cuidado de mí. Mientras estaba parado allí, alguien se acercó a la puerta y preguntó, ¿quién se acerca a este santo lugar? Él respondió, yo, Daniel Greenfield, evangelista de los Estados Unidos de América. Entonces la voz desde adentro dijo, ¿cuál dijo usted que era su nombre? Daniel Greenfield. Volvió adentro y revisó los libros. Según el sueño, volvió y dijo, Señor,
lo siento, pero no puedo hallar su nombre en ninguna parte. No lo puedo hallar en estos libros. Él respondió, oh, usted debe estar equivocado, yo fui un ministro, un evangelista. Le respondieron, Señor, no hay nadie registrado aquí con el nombre de Daniel Greenfield. Él preguntó, bueno, ¿qué haré? Y le respondieron, si lo desea, podría apelar su caso al juicio del trono blanco. Él dijo, bueno, si eso es todo lo que puedo hacer, supongo que eso es lo que tendría que hacer. Él dijo que mientras un sueño continuaba, fue llevado, iba a través del espacio muy rápido. De pronto comenzó a ir más despacio porque llegaba a una luz. Iba más y más despacio mientras que la luz se hacía más y más brillante. Finalmente, en su sueño se detuvo y dijo que la luz no provenía de ningún lugar específico, sino que él estaba parado en medio de toda aquella luz. Dijo que él pensó, oh, qué lugar. Entonces escuchó una voz muy áspera que le preguntó, ¿quién se acerca a mi juicio divino? Y él respondió, yo, Daniel Greenfield, un evangelista. En la entrada me dijeron que no podía pasar y por eso he venido ante a su justicia, Señor, a su gran trono blanco. Le respondieron, entonces, Daniel Greenfield, te juzgaré por mis leyes. Daniel Greenfield, ¿alguna vez mentiste? Él dijo, yo creí que había sido fiel, pero mientras estaba en presencia de aquella luz, recordé que muchas cosas que dije no eran exactamente la verdad. Entonces respondió, sí, he mentido. Le preguntaron, Daniel Greenfield, ¿alguna vez robaste? Él dijo, yo creí que si había sido algo, era honesto, pero en presencia de aquella luz. Dice, ahora hermano y hermana, eso fue solo un sueño, pero es también la verdad. Cuando usted aparezca ante la presencia de aquella luz de Dios, habrá muchas cosas que usted cree y que tal vez no esté haciendo ahora. Será un momento tenebroso el juicio del trono blanco de Dios. Él dijo, yo creía que había sido honesto, pero en ese momento recordé que algunas cosas que había hecho eran sospechosas. Le preguntaron, Daniel Greenfield, ¿fuiste perfecto? Mis leyes requieren perfección. Eso fue lo que dijo Jesús, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mis leyes requieren perfección, Daniel Greenfield, ¿fuiste perfecto? Él respondió, no, Señor, no fui perfecto. Él contó, sentía como que mi hueso se estaba separando y esperaba oír aquella tremenda voz que tronara y dijera, apártate de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero cuando estaba a punto de desmayarme donde estaba parado, oí la voz más dulce que haya oído jamás en mi vida. Volteé para mirar y vi el rostro más dulce que haya visto. El rostro de una madre. Amén. De una madre no se les asemeja. Se acercó a mí y me abrazó y dijo, Padre, es cierto que Daniel Greenfield no fue perfecto en la tierra, pero hay algo que sí hizo. Mientras estuvo en la tierra en cada tentación y prueba, Él se paró por mí. Ahora yo lo defiendo a Él aquí, que todos sus pecados sean puestos a mi cuenta. Yo me pregunto si en esta noche te llaman al trono blanco, ¿habrá alguien que se pare por ti? Si no es así, mientras inclinamos nuestros rostros, te voy a pedir si quieres aceptar a Cristo y pararte por Él. Ahora hay tiempo de corregir todos nuestros errores. Nosotros pensamos que estamos viviendo una vida bien, hermanos. Amén. No solo hay que vivirlo, sino que parecerlo. Tener todas las cosas en orden, hermano. Nos es dada una oportunidad para arreglar todo, hermano. Amén. Mientras tengas la oportunidad, deberías aceptarlo y corregirlo. Amén. Llegará un día que no vas a tener alguna oportunidad. Párate firme por el Señor, que Dios se parará firme por ti. Amén. Jesucristo le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? Es el mismo Daniel Curry, ¿no? Es Daniel Curry. Sí, amén. Es Daniel Curry. Conocen la historia. Dios les bendiga. Amén. Estas oraciones para dedicar a la hermana Aura, que le fue bien. 9-2, ¿no? Amén. Muy bueno. Muy bien, vamos a dedicar. Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Toma control de la nave que está trayendo al hermano Francisco Guín, Señor, y todos sus hijos para
mañana viajar a México también. Señor, bendito seas, alabado seas en esta hora. Te glorificamos, te adoramos, dedicamos estas cosas para tu gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Algo muy importante, muy importante. Mientras respires, hay oportunidad. Después de respirar, no hay oportunidad. Después de que pare tu respiración, no hay nada que hacer. La Biblia dice, por eso es que no oramos por los que parten. La Biblia dice, como el árbol cae, así se queda. Eso se refiere a personas. Dice el profeta, si usted acá es un mentiroso, un engañador, allá lo será. Si usted aquí es un santo, allá lo será. Ahora recuerde que la santificación viene de Cristo. Es por su sangre. Eso es muy claro. Entonces, vamos caminando hacia esa estatura. Vamos esforzando. ¿Tiene sentido hacerlo? Sí. ¿Nos cansamos aquí en la tierra? Sí, nos cansamos. Pero el Señor dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Entonces, vale la pena servir al Señor. Importante. Hay algunas personas acá, den los pasos con Dios. No solo basta creer, dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Porque el bautismo es el primer paso de justificación por fe. O sea, lo que hace la justificación es creer, no es el bautismo. Pero el bautismo es una obra exterior de un acto interior. Si usted ha creído, usted se bautiza. Ahora, se bautiza no para seguir igual, sino para que Dios empiece a cambiar. Y si Dios no lo está cambiando, Dios no está tratando con usted. Usted tiene que evaluar si Dios está tratando con usted o no. Si usted vive de cualquier manera y Dios no lo corrige, sepa que Dios no está tratando con usted, porque usted va camino al infierno. Al infierno. Eso es real. Porque un hijo de Dios se mete en cosas que no es y Dios de una vez lo corrige. El amor es correctivo. Entonces sepa, muchas veces no nos gusta la corrección. ¿Sí? El apóstol Pablo dice que a nadie le parece bien la disciplina al principio. Pero mire lo que produce. Con esto quiero terminar. Mire lo que produce la disciplina, que es equivalente a corrección. Vamos al libro de Hebreos, un momentico, capítulo 12. Se nos olvida eso y queremos sacar eso de la Biblia. No podemos sacar eso de la Biblia. Y ahí es donde muchos equivocadamente, no, que Dios es un Dios de amor. Claro que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo expresa Dios su amor? En corrección. Dice la Biblia que al que no ama, no corrige, lo considera bastardo. ¿Saben ustedes qué es un bastardo? Alguien que no sabe quién es su papá. Amén. Quiero que lo pensemos un momento. Vamos a el verso 5, capítulo 12, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Exhortación que como a qué? Como a hijos. Mire, esto es para hijos, no para bastardos. Dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Sabes qué es menospreciar? Dar menor precio. Por ejemplo, hay gente que viene a la iglesia y de repente oye una palabra dura que le dice X o Y cosa, cualquier cosa, cualquiera. Vamos a decirle, si no provees para la casa eres peor que un incrédulo, o esto o lo otro, cualquier cosa. Ay, no vuelvo a la iglesia porque me están dando duro. Ese no es simiente. Ya le explico, ese no es simiente. Que no acepta la corrección, no es de Dios, que es el profeta. Dice aquí: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Mire lo duro. O sea, mire lo que, si Pablo está advirtiendo esto, no desmayes, porque la reprensión de Dios produce un peso duro. Duro. Le da a uno sofoco, le da a uno mucha cosa, pero mire la advertencia. No menosprecies, 1, ni desmayes, 2, y mire por qué. Porque el Señor al que ama, mire que esto es personal, al que ama, disciplina. A veces no vemos eso. Si Dios nos ama, nos disciplina. Porque la disciplina es el camino para ser discípulos.
disciplina discípulos. Amén. El Señor al que ama, Amén. disciplina. Amén. No hay ni uno de nosotros que no pase por disciplina, de diferentes maneras. Mire lo que dice. La siguiente parte, yo sé que el 90% de los ministros la quieren sacar de la Biblia. Pero dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Mire, ¿usted cree que esto es lógico? No es lógico. No es lógico. Aprenda un secreto. La Biblia no es lógica. Amén. ¿Cómo así? Que a todo el que recibe por hijo, Dios azota. Si venga el Espíritu, le tengo una noticia. Dios constantemente nos azota. Amén. ¿Cómo así? El tipo es un carcelero. No. Si usted se queda ahí y para, usted cierra su Biblia y dice, yo no quiero seguir esto. El problema es quedarse ahí parado. Hay un propósito para eso. Amén. Y vamos a mirar cuál es el propósito. Nunca se pare y en azota al que recibe por hijo. Es más, yo he oído predicadores fuertes decir esto y ahí cierran la Biblia. Yo digo, eso es desesperanzador. Pero con el complemento que tiene un sentido diferente. Mira lo que dice acá. Si soportáis la disciplina, o sea, si soportáis esos azotes, mira lo que dice. Dios os trata como a hijos. ¿O sigue azotando? No, venga. Azota al que recibe por hijo. Hay algo que quiero explicar que nunca se ha dicho, lo voy a decir hoy. No dice que azota al hijo. No, dice Amén. que azota al que recibe por hijo. Amén. ¿Cómo es la cosa? Sí, lo que pasa es que no todos son hijos de Dios. Amén. Juan 1:12 dice, pero a quienes creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Entonces, como tú y yo no éramos llamados hijos de Dios, pero creímos en su nombre, y entonces nos recibe como hijos de Dios, como venimos con una naturaleza mala, entonces Dios nos azota. Amén. Azota esa naturaleza. Pero si soportamos ese azote, si lo soportamos, ahora nos va a tratar como hijos. Amén. Amén. La diferencia. Yo quiero que usted se dé cuenta que hay una diferencia muy grande. Amén. Porque Dios no anda azotando a sus hijos. Pero al que recibe como hijo lo azota. Porque antes, mire algo, antes no era llamado como hijo. Ahora, éramos hijos desde el principio, sí, pero cuando creímos en su nombre, nos dio la ¿qué? La potestad, o sea, ese es el poder de ser ¿qué? Llamados hijos de Dios. Entonces ahora, nos recibe como hijos, venimos con una naturaleza malita, mañosita, mentirosita, cuenticos, el mundo, y entonces Dios viene y azota. Y al azotarnos está diciendo que estoy recibiendo como a hijo. Ahora viene una consecuencia. Si soportas la disciplina, o sea, si te ciñes al molde, ahora mira lo que dice. Si te ciñes a ese molde, dice, Dios os trata como a hijos. Dice, mire qué hermoso esto acá. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Amén. Y empieza a contar cómo nuestros padres humanos, de acuerdo a su sabiduría, nos disciplinaban. Amén. Señor. Y termina diciendo algo muy importante aquí. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Oigan, venga. Bastardos. Es una palabra de las más fuertes que puede haber en la Biblia. Bastardos. No tiene padre, no sabe quién es su padre. Amén. Yo siempre estaré muy pensativo desde un hogar donde no haya corrección para los hijos. La Biblia es clara. Usted no debe golpear a sus hijos con ira, Amén. pero usted debe reprender a sus hijos. Si usted les corta la mano para reprenderlos, ¿sí? Les está trayendo maldición. Amén. Eso dice el salmista. Señor. Amén. Ahora, si un hijo es obediente, ¿por qué lo voy a reprender? Amén. Por eso existe la vara de corrección. Amén. La vara hace la cosa chueca, la vara te indica que... Ahora, hay una edad para el golpe con la vara a los hijos. Usted no le puede estar dando vara a sus hijos adolescentes. No puede hacer eso. Los hijos chiquitos, sí.
porque les está preservando y les está enseñando. No eres recto, yo te enseño a ser recto. Ahora te enseño a ser recto. Eso dice la Biblia y la Biblia no puede fallar. Ahora, si usted quiere razonar y pelear con la Biblia, ya es problema de cada cual. Pero la Biblia no falla. Entonces, un hijo descarriado, un hijo en el mundo, un hijo haciendo las cosas mal, solo indica una cosa. Solo indica una cosa. ¿Qué indica? Falta de padre y de madre. Falta de padre y de madre. Ahora, muchas personas recibieron este mensaje, ya sus hijos crecidos. ¿Qué tienen que hacer? Portarse en sabiduría para que sus hijos se vayan dando cuenta que esto vale la pena vivir. Amén. Pero un hombre, el cual haya tenido la oportunidad de formar a sus hijos y sus hijos se desviaron, solo está hablando de una mala gestión. Amén. Tremendo. Una mala gestión. Un día un hombre se me acercó y dijo, 2 de sus hijas no caminan el mensaje, me las quitaron. No respondo por eso. Sin embargo, están bajo la cobertura. Para mí me las quitaron. Sí, pero los que están bajo mi cobertura, todos están caminando. Amén. Así de simple. Yo respondo por los que están bajo mi cobertura. Amén. Yo. ¿Sí? Entonces fíjate cómo es de importante esto. Porque un hijo desviado habla mal de un padre. Amén. De una madre. El profeta es claro, dice, no hay delincuencia de jóvenes. Hay delincuencia de padres. Amén. Perdón. Yo solo le estoy repitiendo lo que dice ese mensaje. Entonces mire lo que dice aquí. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte. Entonces ahí habla de los padres y quiero llegar a la parte final. Aquí, el 11. Para que nos quede claro si la disciplina gusta o no gusta. Por eso la mejor definición de disciplina es hacer lo que tengo que hacer, como lo tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer, bien hecho, sea que quiera o no. Porque mire lo que dice aquí. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Amén. Usted ha visto a alguien a la escuela, uy, qué rico, a las 4 toca ir a la universidad o a trabajar. No, a trabajar. Ay, 10 minutos más. O algo. ¿Por qué? Porque este cuerpito no se quiere sujetar. Amén. O no, o alguno de ustedes ya llegó a ese punto. Dígame a ver y me cuenta el secreto. ¿Sí? Porque a veces este cuerpo no quiere moverse. Entonces ahí es donde usted. Pero mire lo que dice. Pero después da ¿qué? Fruto apacible. Amén. ¿De qué? De justicia a los que en ella han sido ¿qué? O sea, la disciplina es un ejercicio. Amén. Sí, señor. Es como el que aprende a comer. El que aprende a comer y se convence de comer, ya él mejora su metabolismo. Y ya cuando se sube 2 kilos más, dice, no, ya otra vez me disciplino acá, estoy acá. Me pongo fino, ya, no más comer, no más. Y va aprendiendo, aprende a coger un ritmo. Y dice, no, ya no cambio. Una cosa muy rica acá, por subirme de peso mal y estar otra vez enfermo. Pero tuvimos que ser ¿qué? Ejercitados. Amén. ¿Sabías que venir a culto es ser ejercitado? Amén. Gloria a Dios. Quiero que pienses, cada cosa que hacemos con Dios es ser ejercitados. Ejercitados. Piénsalo. Ok. Y termina aquí diciendo, mira esto, y lo voy a explicar por qué termina así en el 12. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Usted sabe que es una invitación directa a esto. No, no orar. Usted puede orar acostado, sentado, en cualquier momento. No, orar de rodillas levantando las manos. Amén. De un hombre me dijo, ¿dónde está la Biblia? Le dije, no, uy, yo tengo un montón de escrituras donde está. Amén. Porque ese es el ejercicio. Amén. Usted ha leído, ha mirado y de pronto, ¡boom! Y se va, vamos a confrontar al diablo. Vamos a hablar con Dios. Usted tiene Dios, usted tiene victoria. Usted dirá, ¿esto tiene sentido? Bueno, lea el libro de Josué. Sí, el libro de Éxodo, perdón. Cuando Moisés tenía las manos levantadas, ¿sí? Ganaban los israelitas contra los amalecitas. Y cuando se le bajaban por cansancio, ganaban los amalecitas. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Coger a 2 hombres. ¿Se acuerdan? ¿A quién cogieron? A Hur. Los cogieron 2 hombres. ¡Bum! ¡Bum!
Le levantaron las manos y ganó Israel. Amén. Aleluya. Quiero que volvamos a reflexionar en ese verso para terminar. Por lo cual, levantar las manos caídas y rodillas paralizadas. Amén. Eso es una decisión personal. Amén. Nadie puede hacer eso por ti. Amén. Es una orden. Dice, y hacer sendas derechas para vuestros hijos. Miren que hay un orden. Primero la rodillología, levantando manos, y después sí, hagamos sendas derechas ¿para qué? Para vuestros pies. Amén. Para que lo cojo no se salga del camino.